de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 26 al 31. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, hoy venimos ante tu palabra. Y Señor, te rogamos que tú dispongas el corazón de los que estamos aquí reunidos. Ciertamente hay hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales. También te rogamos, Señor, que tú ministres sus corazones por la palabra expuesta. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de la manera que sea más sencilla pero clara, con humildad, con mansedumbre, pero también con el poder de tu Santo Espíritu, para que nuestras vidas sean transformadas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces nosotros, mis hermanos, confundimos el moralismo, el religiosismo, con la vida cristiana. Por varios domingos lo hemos evaluado. Posiblemente la iglesia está llena de buenas personas morales y religiosas. La pregunta es, ¿acá hay un hijo de Dios? ¿Una hija de Dios? Porque si es así, no lo notamos en ciertas conductas. ¿En qué lo notamos? Queridos niños, ¿en qué lo notamos? ¿En qué notamos que ustedes sean cristianos? Decía un niño con otro niño, ¿no? Al fin sé que mi compañero ya es cristiano. ¿Por qué razón? Por cómo uno se conduce. Queridos niños, el mundo está lleno de personas moralistas. La gran mayoría de las religiones que hay en el mundo son moralistas. No toques, no pruebes, no hagas. Los grandes delincuentes son de camisa y corbata. En las partes de la política, de la diplomacia, de la economía. Son personas que son bien refinadas, hablan bien, se visten bien, de buenos modales. Y los religiosos, ni qué decir. El religioso está muy cuidadoso de portarse bien y de que otros se porten bien, de ir al milímetro. El culto comienza a las 11 y llegará a las 11. 11 y a veces 10 para las 11, 20 para las 11. Saludará con mucho cuidado. Mas no así el Hijo de Dios. Ahora, no estoy diciendo que los hijos de Dios no sean moralmente correctos y que no sean personas religiosas. De hecho, la Biblia dice que la moralidad del creyente es superior
al del hombre en el mundo. Y su religión es superior al hombre del mundo. Entonces, ¿en qué radica la diferencia? Voy a ir a Mateo 5 y voy a leer unos versículos rápidamente para que nosotros podamos poner en perspectiva lo que significa ser cristiano. Porque ser cristiano no es pórtate bien, vístete bien. Eso lo hace cualquier padre con 3 dedos de frente que está educando a sus hijos. Lo hace cualquier persona que quiere inculcarle a una persona moralidad. Jesús se acerca a la multitud y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se dieron cuenta que Jesús no le dijo a los judíos lo que querían escuchar? Como posiblemente hoy el pastor no les va a decir a ustedes lo que querían escuchar. Porque casi siempre nosotros, ¿qué queremos escuchar? Dios te va a bendecir. Dios te ama. Dios te va a sanar. Dios te va a prosperar. ¿Saben quiénes esperan ese mensaje? Los religiosos. En todas las ciudades hay lugares altos, donde levantan lugares, donde hay ídolos, monumentos, donde la gente va a pedirle cosas al Dios de esa religión. Averigüen. ¿Por qué razón? Porque ellos hacen romerías y peticiones. Pero un hombre religioso, ¿qué es lo que le pide a Dios? Que le vaya bien, que no le vaya mal, que no sufra. Yo he escuchado a muchos decir: Señor, quítame este sufrimiento. Piensa que está mal casado. Es terrible, ¿sí o no? Dios no apoya el divorcio, aborrece el divorcio. Queridos hermanos, los religiosos llegan a los templos. No es por lo que están llegando. Estamos hablando de los religiosos y los moralistas que suben a estos lugares altos. ¿Pero qué quieren pedir? Su bienestar. Y Jesús está en un lugar alto. Dicen, subió al monte, se sentó, vinieron a él sus discípulos y les empezó a enseñar. Y enseñar a ellos y enseñarles a todos. ¿Ustedes quieren saber cómo son los hijos de Dios? Acá dicen algunas palabras claves. Es algo que solo Dios puede hacer en el corazón de Johan, Eliana, Karina, Santiago, Daniel, Juan David, de los niños de aquí y de todos los que estamos aquí. Y solo así seremos felices. Queridos hermanos, ¿se han dado cuenta que los hombres, por más buenos que sean, moralistas y religiosos que sean, sufren y tienen un gran vacío en su corazón?
Porque aunque son buenos y son religiosos, no tienen a Dios. Hoy yo quiero llamar su atención, porque Jesús dice, feliz el que es pobre de espíritu. ¿Saben quién es pobre de espíritu? Quien ha entendido que necesita de Dios, adorar a Dios, cantarle a Dios, apartarle este día a Dios. Es tan pobre, tan miserable, que necesita venir a ser lleno de Dios. Eso no lo puedes comprar en la tienda. No lo puedes adquirir con Mastercard, Visa, Uala, cualquier tarjeta de crédito. Eso Dios te lo regala por medio de la fe. ¿Cuántos estamos aquí tan arrogantes, tan presuntuosos de que somos buenos y que somos religiosos y que no necesitamos a Dios? Pero Jesús dice, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Necesito a Dios. Yo lo necesito. Por eso yo me levanto temprano. No importa lo que haya pasado el día anterior. Desesperadamente tengo que venir a adorar, a decirle, Señor, soy pobre de espíritu. Una característica de los hijos de Dios, no del hombre moralista. ¿Se acuerdan del fariseo cómo oraba? Gracias Dios porque no soy como el que llega, no, como ese publicano. Si es así o no, él se sentía mejor que los demás. Y el publicano, ¿cómo oraba? Con vergüenza, no levantaba su cabeza y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Es pobre de espíritu? ¿Quién es el pobre de espíritu? El Hijo de Dios. ¿Quién es el arrogante, prepotente, que cree que no necesita cantarle a Dios, orar a Dios, que se le perdonen sus pecados? ¿Quién es? El moralista, el religioso. Es tan moralista y tan religioso que él piensa que tiene 50 domingos al año y que puede faltar 2. O peor, tiene 51 y puede faltar 1. ¿Cuántos domingos tiene el año? 52. Muy bien. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo me acuerdo que mi papá me decía, no llores, los hombres no lloran. Y mi mamá decía, no llores, porque me da rabia que llores. Y si yo lloraba me pegaban. Y yo me acostumbré en una época de mi vida a no llorar, haciéndome el fuerte, el bravo. Pero Jesús lloró, los profetas lloraron. Una característica del creyente es su sensibilidad a la injusticia, a las desgracias. Es la empatía con las personas que están de duelo, la empatía con la persona que está sufriendo. El religioso no, vienen como los amigos de Job. Confiesa tu pecado, arrepiéntete. Dios no es malo para castigarte. ¿Se dan cuenta? Bienaventurados los mansos. ¿Quién es alguien que sea manso, Daniel? ¿Saben? Manso es igual a un animal domesticado. Alguien que sea dócil para corregir. Alguien que diga sí. ¿Por qué es tan fácil ser prepotente y orgulloso? Van 3 aspectos del carácter del Hijo de Dios: pobre de espíritu, que es sensible o llora por la injusticia, y que es manso o dócil. El prepotente no, es que yo creo en Dios a mi manera. Guardo el día del Señor a mi manera. Ofrendo a mi manera. Me visto a mi manera. Vivo mi vida a mi manera.
Y yo les voy a decir por qué. Porque toda la vida, queridos hermanos, Dios nos va a enseñar a que Dios tiene un mejor plan para nosotros, para nuestra vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El moralista y el religioso se escandaliza por el pecado del otro. Yo no vuelvo a la iglesia porque ese es malo. Me trató mal, me robó, me ofendió. Pero el que tiene hambre y sed de justicia, ¿ustedes se han preguntado por qué están aquí? Porque hay un Dios bueno que les dice: hijos míos, vengan, reúnanse y yo estaré en medio de ustedes. ¡Wow! ¡Cuánta misericordia de Dios que es santo! Para estar en este lugar, ministrándonos, ¿o no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo les voy a decir algo aquí que es importante. Cuando la Biblia habla de misericordia, no habla de caridad. Porque muchos confunden ilusamente que la misericordia es caridad. Tienen un pariente no cristiano y piensan que le tienen que dar comida, vestido, dormida, y han sido misericordiosos. Es que la misericordia es ponerte en los pies del otro. Tu prójimo no cristiano, ¿qué necesita? ¿Tu caridad o a Cristo? No es el acto de misericordia lo que hizo Dios amándolos de esa manera. Ahora, si tienes necesidad de ropa, comida y dormida, lo puedes hacer, entendiendo que no vulneres también tus principios y tu familia. Pero si vas a meter al diablo en tu casa, tienes que pensarlo. ¿O no es así? La Biblia dice que debemos ser hospedadores. Pero lo primero que necesitan nuestros parientes no cristianos, ¿qué es? Que tengamos misericordia. Y hay que presentarles a Cristo. ¿Cómo le presentamos a Cristo? Si comemos, oramos. Les decimos que somos malos, que somos pecadores, que no somos mejores que ellos, pero que necesitamos buscar de Dios. Esa es la unidad del Espíritu Santo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién es el limpio de corazón? Eliana, ¿quién es limpio de corazón? Los que Cristo está lavando, santificando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nuestra vida va cambiando. Eso no pasa de la noche a la mañana. Por eso en la iglesia tenemos personas que son como niños que van caminando, que no entienden el Evangelio, que pueden que estén 10, 15, 20 años aquí, pero están aprendiendo a caminar en la vida cristiana. ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta que esto no lo podemos formar nosotros? Bienaventurados los que padecen, aquí dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es muy interesante, porque hay personas que tienen argumentos, ¿saben para qué? Para enemistar a las personas, para señalar, para juzgar. Un hijo de Dios, ¿qué hace? Reconciliar. No echarle carbón. Oye, mira lo que me escribió de ti, mira, te lo muestro, está en la evidencia. ¿Eso es un pacificador? Es un cizañero, muy bien, muy buena la palabra. Queridos hermanos, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque todo esto se resume con la última bienaventuranza que dice: bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque no han entendido el Evangelio. Las personas que no entienden el Evangelio nunca serán enseñables. Tienen un corazón tan lleno del mundo que no entienden que el único que puede cambiar nuestra vida es Dios. Y de aquí yo quiero saltar a la realidad de Saulo de Tarso. Y hoy en esta mañana usted puede evaluar su cristianismo. Si su cristianismo es moralismo, yo no mato, yo no peco, yo no adultero. El Señor Jesús le dijo al joven rico, cuando el joven rico le preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Díganme. ¿Qué le dijo? Cumple toda la ley. Y él que le dijo, ya la he cumplido desde mi juventud. Entonces, si has cumplido eso, vende y vende todo lo que tienes, dárselo a los pobres y sígueme. Aquí yo les hago una pregunta. ¿Qué tan seguro usted está de su cristiandad? ¿Usted piensa que su moralidad es una evidencia de su cristianismo o su religiosidad? Esa no es la vara de medir. Porque creyentes y no creyentes aman a sus padres, respetan a sus padres, respetan a los mayores, pagan sus impuestos. La gran mayoría son buenos ciudadanos, una minoría son delincuentes. Pero la Biblia, ¿cómo nos dice que tenemos que evaluar? A través del carácter cristiano. Los hijos de Dios son verdaderos hijos de Dios porque manifiestan su carácter cristiano, su forma de comportarse, cómo viven, con quiénes se sientan a la mesa, a dónde van. Es ahí donde tú ves un verdadero cristiano. Inmediatamente cuando, miren, el Señor Jesús dice, sé pobre de espíritu, llora, sé manso, ten hambre y sed de justicia, sé misericordioso, sé limpio de corazón, sé pacificador. ¿Usted qué esperaría que el mundo haga con usted? Que te reciba con las puertas abiertas. Pero el mundo no te recibe, te persigue. ¿Por qué razón? Porque eres diferente, porque te estás pareciendo a Cristo. Si te pareces al mundo, nadie se va a dar cuenta. ¿Se han dado cuenta que muchos jóvenes construyen la imagen de su personalidad poniendo sus ojos en ídolos? Igual las señoritas. ¿Cuántas niñas dicen, ay, que yo quiero tener el peinado de fulanita, el jean de fulanita? No, espero que no sea de un fulanito, ¿no? Y los hombres se quieren parecer a hombres del mundo. Ídolos en el fútbol, en la parte del cine, de la música. Y yo le decía a Juan David, ¿de dónde tú vas a tomar tu modelo para caminar, para vestirte? De tu padre, que es cristiano. Es natural que un hijo cristiano quiera seguir los pasos de su padre cristiano. No estoy diciendo que sea pastor, estoy diciendo que aprenda a ser cristiano. Un padre mundano enseñará a sus hijos su mundanalidad. Una madre mundana lo hará de la misma manera. Pero si usted es un verdadero hijo de Dios, usted tendrá el carácter de los hijos de Dios y por eso serás perseguido. Esto es lo que le pasó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un hombre moralista y religioso, ahora va a ser perseguido por todos los religiosos y moralistas del mundo conocido. Ese es el título de la predicación de hoy, perseguidos. Y les voy a dar 3 ideas claras de por qué ser perseguidos. Por ser testigos, por ser salvos, por traer paz.
Esos son los 3 puntos. Por ser testigos. Miren, la palabra testigo es muy interesante. La palabra testigo es ser mártir. Ningún mártir en su momento fue agradable a los ojos de nadie. ¿Por qué razón? Porque enseña algo diferente que los demás están enseñando. Hace 8 días, ¿a cuántos de ustedes les pareció muy pesado el ejemplo de Luis Alfredo Garavito? ¿Saben por qué? Porque tenemos categorías de pecados en nuestra vida. Ese asesino pedófilo debe morir, no merece el perdón. Pero si yo me enojo con mi hermano, si yo maltrato a mis hijos, si maltrato a mi esposa, si le quito el habla a mi hermano, si soy capaz de irme de la iglesia para no resolver un asunto con el pastor o con los ancianos, ¿no soy un asesino? ¿No lo planeo? ¿No pongo cara de misericordia? No, mi hermano, es que ya no puedo estar aquí más. Pero el odio y la ira está ahí carcomiéndome con una polilla. ¿Tenemos categorías de pecados? ¿O tenemos dioses diferentes? La Biblia dice que el pecado es horrible ante los ojos de Dios, abominable. Y tanto lo uno es horroroso como lo otro, porque es a un Dios santo al que ofendemos. Miren cómo comienza la lectura de Hechos. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, creyendo que le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. ¿Sí? Hay algunos que aquí, miren, juzgan a alguien por su peinado, o por sus tatuajes, o por sus piercings. Pero sí, eso es una evidencia de su pasado. Lamentablemente a veces nosotros tomamos malas decisiones cuando no estamos en Cristo y quedan marcas para toda la vida. Pero el cristiano, Dios lo va cambiando de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que pesa? ¿La realidad del pasado o del presente? ¿Cuántos de los que están aquí, hombres, adúlteros, alcohólicos, drogadictos, otros quién sabe si han luchado con su sexualidad, con la pornografía, con la homosexualidad, con la bestialidad? Y Dios los recibe y les dice, hijo mío, y hoy los llaman hermanos. ¿Eres testigo de la obra de Dios? ¿Cuántas mujeres promiscuas, acostándose con uno, con otro, mentirosas en su pasado? ¿Cuántas mujeres se prestaron para ser infieles a sus maridos? ¿O cuántas lo hicieron solamente en la mente? Y no se escandalizan. Queridos hermanos, el creyente verdadero es perseguido por ser testigo de la obra de Dios. En Cristo somos nuevas criaturas. La Biblia dice en Colosenses 3:10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Un día comenzó Dios y dijo, te voy a cambiar, no me gustas, te voy a hacer de nuevo. Y te rompe y te despedaza y te vuelve a hacer. ¿No te parece maravilloso? ¿Quién eres tú para rasgarte las vestiduras por otros? Queridos hermanos, esto es lo que le estaba pasando a Saulo de Tarso. Llegaba a la iglesia, le decían hermano, pero todos decían, de pronto usted no es.
Miren lo interesante aquí entonces Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Un pastor de la iglesia. Lo toma de la mano. Dice, lo trae a los apóstoles. ¿Y acaso lo piensa en algo? ¿Cuánta misericordia vieron los discípulos, los apóstoles del Señor Jesús? Que el mismo Señor Jesús hizo. Que días alguien me dijo así con mucha vehemencia, es que el Señor Jesús enseñó que los publicanos y las prostitutas irán delante de todos nosotros. Si eso es verdad. Pero solo irán delante de nosotros si creyeron en Cristo, no por nuestra calidad. Solo si usted le predica a Cristo, si usted le convence por el poder de Dios, por su palabra, que es pecador y que necesita a Cristo en el corazón. Solo así, miren lo que dice Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. ¿Quién nos viste de Jesús? ¿Quién nos viste de Jesús? ¿Es Dios? Los verdaderos hijos de Dios serán perseguidos mientras vivan. El Señor Jesús lo dijo, Juan 15:18-20. Si el mundo os aborrece, sabed, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. El mundo te ama o el mundo te persigue. Si te persigue es porque está viendo el carácter de santidad, de justicia. La palabra testigo está relacionado con un mártir. ¿Saben quién es un mártir? Alguien que la gente escoge para que muera. Y muere por una causa. Y hoy es necesario que tú y yo entendamos que necesitamos morir por Cristo, perseguidos por ser testigos de la obra de Dios. La palabra testigo viene del hebreo martus o marturia. Eso dice el diccionario, yo no sé hebreo. Pero esa es una persona que puede dar testimonio con respecto a un suceso observado directamente y que puede confirmarlo. ¿Tú puedes confirmar que Cristo cambia de adentro hacia afuera? Por eso el mundo te persigue. Los cristianos son testigos de la obra de Cristo. Y esta es la causa más loable que pueda haber, porque somos objeto de la misericordia y de la gracia de Dios. Pedro, escribiendo a la iglesia, dijo en 1 Pedro 4:12-16, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. En el espíritu de Saulo reposaba el Espíritu de Dios. ¿Y saben qué me sorprende mucho? Que los discípulos que vieron tanta misericordia del Señor Jesús, misericordia por Zaqueo, por Nicodemo, por las prostitutas, por los leprosos, por los cojos. ¿Y saben cuál fue la misericordia de Jesús? Predicarles el Evangelio. Queridos hermanos, Dios es el que prepara el terreno. Te ha dado la semilla más poderosa, que es la palabra de Dios, y es la que tú tienes que darle a aquellos que Dios está poniendo en tu camino. Sí, está bien. Sal a comer con ellos, invítales, recíbeles, pero predícales. No es solamente pasar un buen rato agradable.
Si ellos son de Cristo, el Señor los traerá y Él encontrará a su oveja perdida y la añadirá a la iglesia. Y si es del mundo, te aborrecerá, te perseguirá, te rechazará. Solo hay dos bandos, los perseguidos y los perseguidores. Aquellos que se rasgan las vestiduras, moralistas, religiosos. Queridos hermanos, Bernabé toma de la mano a este hombre de Dios, muy conocido por sus pecados, y les dice algo que es extraordinario. ¿A quiénes? A los discípulos, a los que directamente aprendieron con Cristo. Y esto para mí es sorprendente. ¿Y qué les dice? Miren, versículo 27 dice: entonces, de Hechos 9, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor Jesús, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Saben con quién yo me siento a la mesa? ¿A quién le puedo abrir las puertas de mi casa, encargarle a mis hijos? Ayer yo tuve un compromiso. ¿A quién tuve que encargar? A un hermano. Sé que están entre cristianos. No son perfectos. Sé que luchan con el pecado. Pero entre cristianos está el Espíritu de Dios. Está la fe. No puedo hacer lo mismo con un no cristiano. Porque el no cristiano tendrá todos los argumentos para dañar la iglesia, para romper su fe, para decirle: tú puedes vivir sin Cristo. Solo hay dos bandos, los perseguidos y los perseguidores. Y Bernabé lo entendía. Y les dice: miren este hombre. Este hombre se le presentó el Señor Jesús. Yo lo creo porque Ananías lo contó. Dios le dijo a Ananías: Saulo es un hombre que me vio, me habló, yo estuve con él, yo lo salvé. Es el testimonio tuyo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Saulo? Pese a todas las críticas de sus conocidos, que lo veían mal. ¿Sí? Porque fácilmente hoy alguien pueda decir y señalarte: oiga, ¿y usted no era el alcohólico que andaba de cantina en cantina? Usted no era ese adúltero que a cualquier mujer le iba proponiendo cosas. Usted no es ese adicto, drogadicto que estaba en las esquinas. Usted le puede decir: sí, lo soy. Pero hoy soy más que ayer, porque he nacido de nuevo, porque conocí a alguien que me cambió de adentro hacia afuera. Perseguidos por ser testigos de la obra de Dios, por ser salvos. Los que han nacido de nuevo tienen una moralidad, sí, mis hermanos, y una religión, pero es superior a la del mundo, y les voy a decir por qué. Porque quiere comportarse bien, no para ser aprobado por los demás, sino para agradar a su Dios. Yo ya no quiero ser infiel para que Raquel no me eche, sino para que Dios se agrade de mí. Yo ya no quiero ser un adicto a las drogas, o al alcohol, o a la pornografía, o a cualquier cosa mala que se te ocurra. No para que digan: oiga, y usted es pastor y lucha con todo eso. No estoy diciendo que estoy luchando con eso. Estoy diciendo y dando un ejemplo para no tomar el nombre de nadie. Pero hay una obra que Dios ha hecho en mí. Me ha hecho nacer de nuevo. Y me da una moralidad, sí, claro, y una religión que es superior. ¿Por qué? Porque atestiguo de lo que he visto y de lo que he escuchado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Por eso solo un hijo de Dios puede presentar a Cristo. El moralista no, el moralista solo dice: pórtate bien. ¿Por qué? Porque eso es bueno. Oiga, ¿no saben que matar es malo?
¿Quién no sabe que matar es malo? Todo el mundo. En todas las culturas, desear la mujer ajena es malo. En todas. Solo que en una la legalizan. Hoy vemos que en Arabia, la religión de ellos le permite tener 4 esposas. Es la religión de ellos, no la bíblica. Amados hermanos, la Biblia nos dice claramente que el mundo perseguirá a los salvos. El mundo aborrece a los cristianos porque su carácter de santidad y de justicia que Jesús mismo está cincelando en sus vidas hace que seamos perseguidos. El salvo está tan lleno de Dios que cuando su amigo le dice, oye, camine, vamos a tomarnos una, uno le dice, sí, claro, y saca su Biblia o le saca el argumento bíblico y le dice, te invito el domingo a mi iglesia. Ahí es donde la conversación se pone pesada y aburrida. Si usted se sienta con el primer compañero alcohólico, le saca la cerveza y usted le saca la Biblia y empieza a compartir, les aseguro que esa coinonía termina pronto. Ahora, que no sea cerveza, que sea una buena punta de anca, con unas papas chorreadas, con ajicito. Les aseguro que se les amarga la comida. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo sabe que somos cristianos? Porque les predicas a Cristo. No es tu caridad, no es tu amor. Lo que necesitan es a Cristo. Juan 19:35. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Saulo de Tarso, miren, acabó de llegar al Evangelio, está desempacado hace muy poquito. Van a pasar unos 13 años hasta que sea el Saulo que escribe estas cartas, las cartas que están acá adentro. Por 13 años él va a ser formado como un cristiano, caminando. No pienses que esto pasa de la noche a la mañana, pero Dios ha llamado a sus hijos para que testifiquen de su salvación. Miren, Hechos 4:20 dice, porque nosotros no podemos decir lo que hemos visto y oído. Obviamente usted, si no ha experimentado la salvación, no tiene esa capacidad de decir, Dios me cambió. Sigue siendo posiblemente el mismo moralista y religioso, solo que ahora se llama cristiano. Y no es Ronaldo, sino cristiano, el que dice seguir a Cristo. Dios ha llamado a sus hijos, a los salvos, a predicar el Evangelio y alcanzar a muchos perdidos y darles el mensaje de la salvación. Miren, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos 1:16-17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y miren lo interesante, porque esta experiencia de Saulo es única en él. Él era judío y era gentil por nacionalidad. Tenía familiares judíos y tenía familiares gentiles. Pero lo interesante que es, él por seguir a Cristo lo perdió todo. Si ustedes se dieran cuenta en Filipenses capítulo 1, versículos 16 al 18, él escribe, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más para bien, para el progreso del Evangelio, de tal manera de mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor,
Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, a otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pablo, miren mis hermanos, lo más probable es que él fue casado. En la Biblia leemos entre renglones. Miren, o él enviudó o fue abandonado por su esposa gentil. Porque no vemos en toda la Biblia que él hable de una esposa que lo acompañe. Y eso para uno como varón es muy doloroso. Ser abandonado por la esposa por seguir a Cristo. Parece ser que sus propios parientes lo desheredaron porque él era un hombre muy rico y empezó a pasar necesidad y a tener que trabajar con sus manos por seguir a Cristo. Pero muchos que quieren seguir a Cristo y mantener la élite donde caminan. Saulo de Tarso lo había perdido todo, sus sueños, su familia, aún sus riquezas. El soldado de Jesucristo debe ser valiente para hablar y predicar, porque está hablando de lo que le pasó, aunque le quieran matar. Hechos capítulo 9, versículos 28 y 29 dicen así: y estando ellos en Jerusalén, y trataba, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Ananías, úngelo, bautízalo, recíbelo como hermano, porque él me es instrumento? ¿Para quién? Para los gentiles. Pero los gentiles vieron como regalo la vida de Saulo de Tarso, no. Miren, queridos hermanos, hagan la prueba. Dejemos la hipocresía religiosa. Si hoy te vas a sentar con un pariente no cristiano, predícale a Cristo. Porque la hipocresía religiosa, ¿sabe qué radica? Yo estoy salvo, el otro no me importa. Si tú has experimentado a Cristo en tu corazón, tienes que predicarle a Cristo. Así se enoje el otro. Miren, queridos hermanos, solo para un ejemplo, y que nosotros tenemos, es una denuncia pública, pero es para que nosotros tengamos que corregir. ¿Cuántos de nuestros hermanos se han ido de la iglesia? ¿Y a cuántos llamamos? Marquitos, ¿cuánto tiempo dejaste de venir a la iglesia? 2 meses. ¿Cuántos hermanos te llamaron? ¿Cuántos te dijeron, Marcos, te extrañamos? Marcos, ¿te animas? ¿Podemos orar por ti? Eso me duele. Como pastor. ¿Por qué razón? Porque no es deber solamente del pastor, de los ancianos o de los diáconos. Es de todos nosotros. No, es en serio. Y yo le digo a Marcos, es en serio, yo quiero que te afirmes en la iglesia, es por Cristo, poniendo los ojos en Cristo, no en nosotros. Porque eso es lo que Cristo hizo conmigo. Mientras que el mundo a mí me señaló, me hablaron, me vituperaron, me pisotearon. Cuando fui candidato a anciano dijeron que no, cuando fui candidato a ser pastor dijeron que no. Y a pesar de todos, aquí Dios me tiene. Hay que predicar a Cristo. Yo no necesito la amistad por amistad. Necesito que nosotros amemos a Cristo y que esta iglesia crezca en cristianos de verdad. Que amen la obra de Dios. Que sean perseguidos por el mundo por ser testigos y salvos. Juan 1, vuelvo a leer, primera de Juan 1, versículos 3 al 7, ahora los otros versículos.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Quién puede limpiar la vida de un hermano en la iglesia? ¿No es Dios? ¿Y no lo hace a través de nosotros? ¿Qué dice la Biblia aquí claramente? De lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Todos comenzamos en la iglesia con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. Y Dios nos fue trayendo con cuerdas de amor. Pero no lo hizo mágicamente. Lo hizo a través de personas. Pablo lo entendió. Los gentiles querían matarle. ¿Por qué le querían matar? Porque les predicaba a Cristo. Tercer punto, por traer paz. Miren, el testigo, o sea, el mártir, es salvo. Al ser salvo, predica. Y al predicar trae paz, pero no es la paz como da el mundo. Miren, el Señor Jesús dijo, y eso lo han usado como una oración: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no les doy la paz que da el mundo. Es una paz totalmente diferente. La paz que Dios da, ¿saben cómo se llama en la Biblia? Conversión real, regeneración, nacer de nuevo. Y la iglesia es la única institución que manifiesta a los hijos de Dios reunidos permanentemente en una asamblea. No me crean a mí, créanle a la Biblia. Dice textualmente, versículo 30, cuando supieron esto, miren los discípulos, cuando supieron esto es una carta de Lucas a Teófilo, contándole de Saulo de Tarso, sobre que los discípulos desconfiaban de Saulo de Tarso porque no sabían si era o no era discípulo. Entonces Bernabé viene, lo trae y le dice: él nació de nuevo, yo lo he visto predicar, sé que lo hace con denuedo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. La Biblia no dice acá específicamente, pero aproximadamente unos 12 años se quedó en Tarso. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué los discípulos tenían paz de recibir a un asesino, a un perseguidor, alguien que se deleitaba con el sufrimiento de los cristianos, que los arrastraba por las calles, que los apedreaba, los mataba? Y él dice, se regocijaba y se llenaba de furia de no encontrar cristianos, porque había sido regenerado. Una conversión real trae la bendición a la iglesia. La iglesia es la institución donde se manifiesta a los hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, que son regenerados, libertados y reconciliados. ¿Qué quiere decir esto? Que nacieron de nuevo. Ya no están muertos, están vivos. Ya no son esclavos del mundo. Son libres para abandonar sus adicciones, salir de la oscuridad, decir, yo deseo algo mejor. Miren, es paradójico que un hombre que ame a su esposa desee pasar tiempo en la calle con amigos buenos para nada. Donde en su hogar desee, así llegue a lo mismo de lo mismo y disfrutar del crecimiento de sus hijos. Yo no he visto a los niños quedarse congelados en el tiempo, salvo en las fotos.
pero hace poquito tiempo mis hijos eran bebés. Ya mi hijo es un joven, mi hija se casó, estamos esperando nietos. Dios quiera. Pero queridos hermanos, miren, el hombre que ya no es esclavo de sus adicciones ni de la oscuridad, tiene la capacidad de decidir: quiero disfrutar a mi esposa, quiero disfrutar a mis hijos, quiero disfrutar el domingo en la iglesia, quiero cantarle al Señor, quiero orar, quiero escuchar a este pastor o al que esté. Tienen libertad de amar, de perdonar, de reconciliarse, de disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Y saben sobre qué tiene más libertad? De estar en reconciliación. Miren, cuando vuelve alguien que se alejó de la iglesia, mi corazón se llena de tanta alegría. Yo ayer hablé con Marco, le dije: Marco, vuelva a la iglesia, ¿sí o no, Marquitos? Es la iglesia donde Dios lo ha puesto, donde él se estaba preparando para ser miembro, hasta que el diablo le estorbó. Y yo le dije cuando comenzó: siempre pasa eso. Y cuando el diablo estorba, no es que venga así como caminando, como un cuate, ¿no? No, él mete cizaña, él mete la enemistad, usa a veces los argumentos de nuestro propio corazón, que es malo, para evitar amarnos los unos a los otros. Solo habrá paz en el mundo cuando se establece el reino de Dios. Miren, queridos hermanos, la palabra paz viene de esa raíz que nosotros hemos escuchado en el hebreo, que dice shalom. Pero ¿saben qué dice? Esa palabra traduce hasta completar. Es que aquí estamos reunidos esperando a nuestro Señor Jesús que venga por nosotros, para que nosotros estemos reunidos en la eternidad, en un cuerpo inmortal, diciendo: el Señor Dios es bueno. No estaremos con otros. Es que el Señor ha de restituir o reparar. Esa palabra shalom también tiene una idea de completar, de restituir, de reparar. Esa es la bendición divina en medio de nosotros. Es que la iglesia no es una institución religiosa litúrgica, es la familia de Dios, donde estamos pecadores en restauración, que el Señor está trabajando todos los días. Y es notable ver esta experiencia en estos versículos. Miren lo que dice Hechos, capítulo 9, versículos 30 y 31. Ahora sí: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, una ciudad a la otra. Él seguía predicando, haciendo su tarea, siendo formado. Él no fue pastor de la noche a la mañana. Saulo de Tarso, un hombre teólogo importante, 13 años posiblemente siendo formado. A veces nosotros queremos que los pastores salgan como así, como burbujitas, soplando batiditos. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Había persecución? Sí. Pero ¿cuál es la paz que había? Que hoy tú puedes morir si estás en Cristo. Sea que seas rico o pobre, joven, anciano, con salud, sin salud, hoy tú sabes que estás en Cristo. Quiero que sepas, si crees en Cristo, tus pecados han sido perdonados. Que tu pasado ya no cuenta. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan malvado hayas sido, ya no cuenta. Porque Cristo en la cruz del Calvario tomó todo tu prontuario, todo el acta de los decretos que había contra ti, lo clavó ahí y dijo: yo pago por ti. Eres libre de culpa, de cualquier pecado. Por eso el cristiano no está diciendo: ay, es que en el pasado hacía yo esto y me siento tan mal. No. Los errores del pasado están en el pasado, nada podemos hacer. De hecho, mucho de lo que nosotros hoy cargamos en la humanidad son consecuencias de lo que hemos hecho en el pasado. Pero es notable que la experiencia de Pablo en Damasco, en Jerusalén,
donde él huía por su vida, era predicar a Cristo. Y mientras más perseguido, él más paz derramaba en estas ciudades, protegido por los perseguidos, que hoy lo reconocen como hermano. ¿Quién puede cambiar tu vida? Solo Cristo. Solo su palabra en el poder del Evangelio. Vemos que el mensaje de la predicación es de forma natural para aquel que es testigo, salvo y lleva la paz. Amados hermanos, la verdadera paz viene de aquellos que la conocen. Aquellos que están tan tranquilos, sean que vaya bien o que vaya mal, las circunstancias, tenemos una realidad muchísimo mayor, muchísimo mejor. Estaremos con Cristo en la eternidad. Y esta iglesia debería respirar paz, sabiendo que Dios está añadiendo a los que van a ser salvos, sabiendo que estamos predicando el Evangelio, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando en ti y en mí. Hoy yo los quiero invitar, caminen como Cristo caminó. El resultado en el mundo serán perseguidos, y en medio de la iglesia, paz, paz, paz. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por traernos reconciliación, por traernos, Señor, de tu Espíritu en medio de nosotros. Porque, Señor, ahora podemos ser fortalecidos en tu temor, en tu consuelo, de la mano de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a ser imitadores de ti. Moldea ese carácter santo y justo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a extender tu reino. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Y, Señor, gracias por la vida de Marcos, nuestro hermano que ha vuelto. Ayúdanos, Señor, a cubrirlo de amor, de predicarle el Evangelio, de que ponga sus ojos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Tomemos asiento.